poder compartir con usted. Listo, bueno, muy buenas noches. Señor sea bendiciéndoles. Y vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy, donde abordaríamos el primero o ¿cuál es el libro que seguía? ¿Cuál era? ¿Qué libro? Hechos. Hechos de los Apóstoles. Muy bien, ¿qué categoría Hechos. tiene? ¿Qué categoría tiene ese libro? Histórico. Muy bien, es Sí. histórico, Jairito, muy bien, gracias. ¿Cuántos libros históricos tiene el Nuevo Testamento? Uno mero. Uno, Uno, solamente ese. ¿Listo? uno, Hechos. Bueno, y los primeros que vimos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿esos están enfocados en? Evangelios. Muy bien, son los Hechos. evangelios. Muy bien, ustedes están muy pilos y pilas. Muy bien. Resulta que para esta semana, pues yo ya les había puesto la primera evaluación del panorama bíblico del Nuevo Testamento, donde se enfocaba en los tres primeras lecciones que habíamos visto. Muy bien. Y para esta semana teníamos la lectura. Yo les compartí las lecturas y también les compartí los mapas por si querían imprimirlos, que era una muy buen ejercicio para ver los viajes misioneros de Pablo. En efecto, el libro que empezamos a analizar fue Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es como bien, muy bien ustedes lo dijeron, el libro histórico del Nuevo Testamento. Ahora, paso a preguntarles. ¿Qué les pareció este estudio de Hechos de los Apóstoles así a rasgos generales? Porque nosotros tenemos un curso, creo que hay varios de ustedes que están en Hechos de los Apóstoles. Es un curso completo donde se narra a mayor profundidad lo que fue este escrito y cómo esto apoyó la expansión del Evangelio. ¿Cómo les pareció este análisis así muy somero? Cuéntenme, es tiempo de que hablen. A ver, Gracielita, dale. Pues en lo que entendí, pues es que le dan, o sea, es cuando Jesús es rey, rey de todos, que Él nos trae la paz y luego todo lo de qué, se me fue, del que persiguió tanto a la iglesia, Pablo. Saulo. Pablo, sí, todo es. O sea, mi opinión general es que en todo el estudio de la palabra de Dios lleva un orden increíble. Se ve también que sigue la desobediencia, así a grandes rasgos. Muy bien, Gracielita, gracias. Bueno, ¿quién más nos va a compartir? Pues yo creo que, o sea, lo que me impactó, no recordando, es que todo lo que Jesús hizo para que se expandiera el Evangelio, entonces como interesante que también fue internacional, que se enfatizó en que todos tenemos derecho a la salvación. Entonces la lucha fue ahí que la iglesia cristiana decía que tenían que ser los no gentiles, tenían que ser circuncidados porque si no, no serían salvos. Entonces, digamos que lo que hizo Pablo, Pedro, Santiago, con Bernabé, todo lo que enseñaron Jesús se enfatizó en que todos podíamos ser salvos. No necesitamos la circuncisión ni seguir eh, lo que ellos hacían, los judíos. Muy bien, Angelita. Listo. Diana nos levantó la mano. Sí, señor, buenas noches. Bueno, pues Bueno, a mí lo que más me gustó o lo que más me impactó es ver como la obra de Pablo. Me encanta ver cómo, pues, la transformación que él tuvo y cómo se volvió un predicador. O sea, porque vi el mapa y fue muchos lugares a donde él fue.
Entonces, él lo hizo sin tener la tecnología que nosotros tenemos, sin tener los recursos que nosotros tenemos. Y de alguna manera eso me exhortó un poco, porque pues nosotros tenemos, bueno, yo tengo muchos recursos y a veces dejo de predicar la obra del Señor, por lo menos no como Pablo lo hacía, así con esa pasión todo el tiempo. Entonces, la verdad, a mí me exhortó más bien, o sea, esta lección me pareció muy chévere por ese lado, pero fue como una exhortación hacia mí, de que tengo Muchas, que ponerme más las pilas en la predicación. listo, muchas gracias, Dianita. Muchas gracias por tu reflexión y lo que nos compartes del libro. Camilo, Hola, buenas noches a todos. anoche. Bueno, a mí me pareció impactante cómo Dios les cambia todo el chip a los apóstoles, porque ¿qué pasaba? Pues, en mi opinión, el pueblo judío estaba acostumbrado a masticar y masticar y masticar la palabra entre ellos, pero cuando Dios les dice no, cambian el chip y tienen que hablar ahora afuera, tienen que salir. Creo que eso debió ser un reto para ellos, el hecho de tener que ir a otras tierras, porque ellos eran un pueblo que culturalmente se habían formado como especiales, como cerrados, como para ellos mismos. Y haberles cambiado ese chiva, tienen ahora que ir a buscar discípulos en otras culturas, en otros escenarios. Me parece que debió ser un golpe muy fuerte a sus creencias, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante cómo Dios cambia todo ese panorama que el mismo pueblo judío había alimentado, pero que no era la intención final de Dios con lo que les había dado en su palabra. Muy bien, gracias, Camilo. Jairo, Bueno, la verdad es que la palabra siempre es impactante desde cualquier punto donde uno la vea. Y, y directamente el hecho es el cumplimiento de la misma orden que el Señor le había dado, inclusive a sus discípulos cuando los envió. Y una vez más aquí se está cumpliendo lo solicitado, lo mandado por el Señor. Dentro de la historia, dentro de los hechos, me impacta muchísimo, muchísimo, sobremanera, el discurso de Esteban, la defensa de Esteban, impresionante. Y pues, desde luego que la vida de Pablo, pues, es, es importantísimo, es ese espejo donde nos podemos mirar, que yo diría que casi en todas las actividades de nuestra vida nos miramos en paz. listo, muy bien, Jairito. Muchas gracias. Esperancita. Bueno, yo hice un pequeñito resumito allí de hechos. Eh, Pude entender ahí que los orígenes de la iglesia muestran los argumentos de una iglesia primitiva y su expansión, desde Jerusalén hasta el Imperio Romano, guiada por el Espíritu Santo y su derramamiento en el Pentecostés, capacitando a sus discípulos para el Evangelio. Ya, amén. Listo, muy bien, Esperancita. Susana. Eso. Buenas noches a todos. Bueno, hay tres cosas que me gustaron. La primera es que me encanta ver los procesos. Me pareció bonito ver cómo Jesús estuvo después de la resurrección 40 días, creo. Sí, muy bien. Y estuvo con ellos y me pareció bonito porque a veces pensamos que no, ya murió y resucitó, pero él estuvo 40 días también con ellos, me imagino que mostrándoles, enseñándoles, guiándolos en el proceso. También el otro proceso que me gustó fue el de Pablo. Él antes de que hiciera los viajes estuvo 15 años Dios ahí en medio del proceso enseñándole, ¿no? O sea, él también tuvo un proceso de crecimiento y me pareció chévere también eso. Lo segundo es Esteban, me impactó cómo la muerte de Esteban permitió la expansión del evangelio hacia otras zonas.
Eso me pareció que a veces, incluso en los procesos, en lo que se ve malo o se ve difícil, Dios utiliza eso para realmente expandir la palabra, seguir expandiendo el evangelio. Y lo otro, eso sí lo vi como en los videos, que realmente la iglesia que se estaba formando estaba, digamos que tenía otra cosmovisión totalmente diferente a digamos que a los pueblos a donde iba, ¿no? La iglesia era como, o sea, estaban como que ingresando personas de diferentes nacionalidades, de diferentes estratos económicos, o sea, era demasiado, no, como que no quitaba ese, o sea, no, ¿cómo explicarlo? No, eh, todos eran incluidos, o sea, dentro del proceso, ¿sí? Dios Ujú. llamaba a todos y eso para los romanos, para los griegos, para los judíos, eso era como algo que no se veía en ese momento. Entonces, y ellos también traían un mensaje de paz, ¿no? Ellos no eran guerreros, no eran, sino traían un mensaje de paz. Muy bien, Susana, muchas gracias. Bueno, siendo así las cosas, bueno, muy bien. Ah, no, Geraldine, Geraldine, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me parece muy interesante también ese cambio de Saulo a Pablo y de cómo Dios, no sé, como el hecho de esa perfección de que planea todo desde el que tan adecuada la persona para que pueda ir a Roma, a cada parte que iba y él cómo se acoplaba y como decía sobre, ok, si es sobre las leyes, no estoy sujeta a ellas, pero, o sea, por medio de eso les puedo compartir el evangelio. Entonces es muy interesante también el hecho de cómo el Espíritu Santo está allí guiándolos en donde entran, en donde no y, y que no están solos, se ven en cada decisión, que uno dice como que voy a tomar la decisión sobre el cambio de la circuncisión y en cómo tienen o de los gentiles y cómo tienen esa prueba que está ahí respaldándolos, de cómo Dios no los deja allí solos en que, ok, tomaron una decisión y puede que estén equivocados y que las personas luego vayan a no creerles más sobre eso. Muy bien, Geraldine. Sí, en efecto, la vida de Pablo es impresionante, sí, es uno de los cambios complicados que uno ve y cómo el Señor le muestra que es sufrir por el Evangelio. Bueno, muy bien. Voy a compartirles pantalla y vamos a ir analizando el libro, ¿listo? Entonces, primero que todo, ¿escrito por quién? Lucas, Lucas. ¿Por qué decimos que fue escrito por Lucas? Porque continúa el libro de Lucas, es como si fuera la continuación del libro de Lucas. Porque en el capítulo 1 dice, en el primer tratado, ¿sí? Y hace mención a una persona a la que le escribió cuando comienza en el primer libro, que es el de Lucas. Entonces, en el primer libro, entonces él habla de que le va a describir los hechos sucedidos, lo que sucedió con el Señor Jesús, ¿sí? A una persona. Y en el segundo libro, que es el de Hechos, le dice, en el primer tratado se habló acerca de Jesús, Cesareno, y en este va a hablar acerca de la historia. Entonces ahí lo menciona. Entonces es por eso también. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si les puedo compartir aquí pantalla, si no se ha cerrado la presentación. Listo. Ustedes ahí ven mi pantalla, ¿sí? Por ahora no. aún no, No, pero ya está, Ya ya listo, salió, Listo, ¿qué ya, están viendo? libro de los Hechos. lo de los hechos. Muy bien. Entonces, el autor, como lo mencionaba, es Lucas, ¿cierto? Y el propósito del libro de los Hechos es escrito, primero que todo es escrito por Juan, por Lucas, perdón.
en una continuación de su evangelio y narra la historia de la iglesia cristiana después de la venida de Jesús. Recordemos que él estuvo 40 días y 40 noches con ellos. Su posición principal es mostrar la propagación del evangelio, o sea, el propósito principal de Lucas es mostrar la propagación del evangelio y el plan divino de Dios para su expansión. Lucas describe cómo el evangelio se extendió en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en el último de la Samaria. tierra, que es Hechos 1:8. ¿Sí? Esto incluye la dispersión de los apóstoles y la fundación de la iglesia en Jerusalén, que luego se extiende a muchas otras naciones y a varios territorios que ellos conocían. ¿Listo? Entonces, ese es el preámbulo del libro de Lucas. Ahora, tenemos que entender que tiene varios comienzos, ¿cierto? Varios comienzos el libro. Entonces, lo primero que comienza es, primero que todo, con el mandato de Jesús, ¿cierto? Que ya lo mencioné. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la Y tierra. hasta el último de la tierra, sí. Muy bien. Durante los 40 días, el Señor Jesús, después de la resurrección, reunió a sus discípulos y ascendió al cielo en el Monte de los Olivos. Eso está en Lucas 24 y en Hechos 1:12. Antes de esa ascensión, Jesús les ordenó que ellos permanecieran en Jerusalén. Primero que todo, por eso es que está aquí la diapositiva del día de, Vamos a el día poner del desde del Pentecostés. Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les ordena a ellos, primero, que estén en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo que les daría poder para ser sus testigos. ¿Hasta dónde? Hasta el último lo Es que el último Hasta de el la Hasta último de lo tierra. la tierra. último de la Muy, tierra. muy bien, hasta el último de la tierra. Muy bien, que es Hechos 1 del 4 al 8. Entonces, el Pentecostés eso ocurre durante los 10 días después, mientras los discípulos estaban reunidos. La promesa se cumplió. Un sonido como un viento lleno, un viento así fuerte, llenó todo el lugar donde estaban, que era una casa. Y lenguas de fuego fueron paradas en sus cabezas, se posaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Eso está en Hechos 2. Y 3.000 personas se añadieron ese día a la iglesia, un evento fundamental para el crecimiento del movimiento del Evangelio. ¿Quién les habló o quién dio el discurso? Pedro. Pedro, muy bien. Ahora, imagínense a Pedro. Yo, por ejemplo, yo me admiro mucho lo que ustedes estaban hablando y uno llega a admirarse muchísimo de Pablo, pero recordemos que Pablo era un hombre letrado. En cambio, el apóstol Pablo era un pescador que no sabía Pedro. casi ni leer, ¿sí? El apóstol. Tartamudeaba mucho cuando iba a hablar, no era capaz de articular muy bien las palabras. Y de un momento a otro, lleno del Espíritu Santo, les dice, varones, varones, estos hombres no están borrachos, no están ebrios. Mire, son apenas las 10 de la mañana, ¿cómo van a estar ebrios? Lo que pasa, y empieza a hacerles una exposición impresionante. Y todos quedaron, y mire, ¿cuántos se convirtieron? 3.000 personas. Más, 3.000 personas se convirtieron al Señor en ese mismo momento. Entonces, estamos hablando de una potencia para predicar, ¿cierto? Entonces, aquel día, pues, vemos todo lo que pasó. Impresionante, ¿cierto? Ahora, Jesús en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Entonces, ahí van a enfrentar varios problemas, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, puse que en los primeros capítulos de Hechos, la iglesia en Jerusalén experimenta un crecimiento extraordinario. Milagros realizados por los apóstoles, muchos, especialmente por Pedro y Juan. Valían el mensaje, la fe se propaga rápidamente y miles se unían al movimiento, ¿cierto? ¿A ellos cómo se les llamaban primero? ¿Quién recuerda? Eso no está en el estudio, pero ¿cómo le llamaban a ellos antes? Los, ay, A ellos se les llamaban los del camino.
Eso sí. A ellos se les llamaban así, los del camino. Entonces, hay un creciente crecimiento. El número de los discípulos se multiplicó grandemente. Eso es Hechos 6. Pedro y Juan empiezan a hacer milagros, como les mencioné hace un momento. Un montón de milagros. Y básicamente los montón de milagros se basaban en los milagros que el Señor Jesús había hecho. O sea, estaban testificando de que el mensaje que ellos llevaban era el mismo que había dado el Señor Jesús. Para eso se hicieron esos milagros. Mm, Resulta que para esa época, pues ellos se dan cuenta que, que tienen que empezar a delegar, ¿cierto? Ellos tienen que empezar a delegar. Entonces, para atender las necesidades de quiénes, de muchas personas que estaban allí, muchas personas lo estaban siguiendo. Sobre todo en ese momento había muchas viudas. Entonces necesitaba que atendieran las necesidades de toda esa comunidad que los empezaba a seguir. Entonces ellos deciden elegir a 7 varones, incluyendo a Esteban para servir y administrar la ayuda diaria, ¿sí? Para apoyar a las viudas. Ahora, en ese momento cuando eligen a Esteban, pues obviamente él empieza a ser prominente, ¿cierto? Y Esteban era un predicador elocuente, ¿sí? Y además que hacía milagros, ¿cierto? Esteban, siendo uno de los 7, fue predicador muy bueno, pero él fue acusado falsamente de blasfemia. Y fue el primer, como ustedes bien lo mencionaron, el primer mártir del cristianismo. Y sus últimas palabras, ¿sí se acuerdan cuáles fueron? Perdónanos. Perdónalos, ¿sí? Perdónanos. Perdónalos. El Señor, imagínense, Esteban pide perdón. Ahora, yo les animo a que lean el libro de los Hechos y le pongan el sentimiento que utiliza allí el, el Esteban allí. Es impresionante porque él les empieza a hablar desde todo lo que habían hecho sus padres con todos los mensajeros que enviaba. Y les dice, ustedes básicamente persiguieron a los profetas y los mataron, a muchos los mataron y les echa la culpa. Y él es acusado de blasfemia por todo eso. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿por qué ellos matan a Esteban y no pasa nada, pero cuando iban a inculpar a Jesús, sí lo llevan ante Poncio Pilatos y no lo matan ahí como ellos mismos hacían? Complicado, ¿cierto? Porque ellos tenían que haber llevado a Esteban enfrente del gobernador romano, pero no lo hicieron. Entonces la persecución resultante de esto llevó a la dispersión. Entonces, recuerden, ellos estaban cumpliendo un mandato del Señor Jesús que dieron que tenían que estarse en Jerusalén. Sin embargo, de aquí en adelante, pues ellos tenían que continuar. Entonces, ¿la orden cuál fue? ¿Y me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, Muy Samaria y bien. todo. Entonces ahí ya habían sido testigos. ¿Tenía que pasar a dónde? A Samaria, muy bien. Entonces, el hecho es que cuando ellos, cuando ellos pasan a Samaria, van a empezar también a encontrar resistencia, ¿cierto? Resistencia para el evangelio. Entonces, aquí es donde empieza la parte de la dispersión. Algo como ustedes lo mencionaban, algo que podía haber servido para que ellos se asustaran, sirvió fue para que el evangelio se propagara. Entonces, esto es muy importante también para que lo tengamos en nuestras vidas. Como muy bien lo mencionaban, a veces las situaciones más difíciles son las que nos ayudan a crecer. Y ello les ayuda a crecer, no solamente en el número, sino en la predicación y en el amor al Señor. Porque este hecho de la muerte de Esteban, apedreado, pudo haber significado que ellos pararan de predicar el Evangelio. Sin embargo, ellos siguen y empiezan a expandirse. Entonces, ¿ustedes sí recuerdan la Torre de Babel? Sí, claro. Dios, ¿qué les había dicho a ellos cuando salieron del arca de Noé? ¿Cuál fue que la orden? llenaran la tierra. Muy bien, pero dice que tenían que llenar la tierra, tenían que llenar la tierra. Y ellos dijeron, hagámonos un pueblo y hagámonos un nombre y hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y entonces ellos no querían, o sea, ellos iban en contra del plan de Dios, que era llenar la tierra. Ellos querían llenar una parte de la tierra, ese huequito allá.
¿sí? Lo que es hoy Irak, la antigua Mesopotamia. Y ellos no querían moverse, y Dios los obliga, les confundió sus lenguas y los obligó a moverse. Aquí ellos tampoco se querían mover porque estaban cómodos en su lugar de nacimiento, en Jerusalén. Ahora Dios, por medio de la muerte de Esteban, los hace que ellos se dispersen, ¿sí? Y la persecución y la muerte de Esteban resultó ser en la dispersión de los cristianos de Jerusalén, llevando la difusión del Evangelio a Judea y a Samaria, predicando el mensaje de salvación donde quiera que ellos iban, ¿sí? Ya estamos abordando el capítulo 8. Ahora, aparece una persona en especial, ¿sí se acuerdan quién es? Cuando están allí en Judea. Además de la elección del Aparece reemplazo de Judas. una persona en especial, cuando Ah, están, cuando están predicando en Judea. el que instruyó al eunuco. Muy bien, Felipe, muy bien, perfecto. Felipe fue a predicar a Samaria, ya había pasado Judea, y empiezan a predicar en Samaria, esos Hechos 8:5. Y luego encontró a un etíope, el cual le predicó el evangelio, y él estaba leyendo el libro de Isaías, que ya lo enseñamos en la iglesia, y estaba leyendo Hechos 8:27. Y le predica con tal contundencia que el etíope, ¿cuál fue la respuesta del etíope? ¿Sí se acuerdan? Que impide que yo me bautice. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y bajaron al río y fue bautizado. Es impresionante, ¿sí? Pero después pasa también con la vida de Pedro, ¿sí? La vida de Pedro. Entonces aquí vemos con la predicación del etíope, pero también la vida de Pedro. ¿Por qué la vida de Pedro aquí es importante? Una revelación divina. ¿Ustedes sí se acuerdan de la revelación divina? Aparece una Sí, pancarta del sí. cielo que baja. ¡Ra! Y aparecen animales, de muchos, muchos animales. Y le dice, mata y come. Y él le dice, jamás he probado un alimento inmundo. Y vuelve y se enrolla y ¡fum! Otra vez, mata y come. Y él, nunca lo he hecho, ¿sí? Y otra vez, tres veces le hizo. Y dice, bueno, señor, verdaderamente entiendo que tú no haces acepción de personas. ¿Por qué? Porque en su mente todavía estaba que el mensaje todavía seguía siendo para los judíos. Y él le muestra que iba a ser para todo el mundo, ¿sí? Para aquellos que llamaban inmundos. Ahora, No, ya me sé. ¿por qué nombran a Cornelio? Cornelio era un curtidor de cueros. Entonces, al ser curtidor de cuero, él tenía mucho contacto con la sangre. Y Dios sabía, y todo lo que toda la cultura de ellos se basaba en que ellos no podían tener contacto con aquellas personas que tenían mucho contacto con sangre, porque eran declarados inmundos. Y resulta que Pedro llega allá y Dios lo pone a que le predique a Cornelio, ¿sí? Entonces, Pedro continúa compartiendo las buenas nuevas de salvación, o sea, la, el evangelio. Y va a donde Lidia y Jope en Hechos 9 y fue enviado por Dios a predicarle a Cornelio. Cornelio era un gentil, lo que marcó un hito en la inclusión de los gentiles en la iglesia. Esto confirmó que el evangelio era para todos, no solamente para los judíos. Ahora, el evangelio va más allá de Palestina, ¿sí? Llega a Antioquía, ¿sí? No, Antioquia, no, es Antioquía de Siria, ¿listo? Donde allí se predica también el evangelio. Eso está desde los capítulos 11 en adelante. Creo que es 11 y 12, creo que solamente está. Pero allí en Antioquía se convirtió en el centro de difusión del nuevo movimiento del Evangelio. A ellos se les llamaban los del camino. Ellos siempre llamaban. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy el qué? Claro, claro. El El camino. camino, la verdad y la La vida. verdad y Muy la bien. vida. Por él haber dicho el camino, entonces muchos lo conocían por los del camino, a ellos. A los creyentes los llamaban el camino. Entonces, a este movimiento de los del camino se le empezó a llamar así y ellos empezaron a difundir el evangelio en todo lo que era la zona de Antioquía, especialmente hacia los gentiles. Entonces ellos empiezan a hablarle a los gentiles. Y fue en Antioquía
donde uno de los discípulos donde ellos fueron por primera vez llamados cristianos. Hechos 11:26, ¿sí? Fue la primera vez que a ellos se les llamó cristianos. Bernabé y Saulo, ¿sí? Trabajaron allí para fortalecer la iglesia. Ahora, tenemos entonces que hablar acerca de Pablo, ¿cierto? Antiguo Saulo. Dios lo deja sin visión, ¿sí? En un momento donde él va a capturar a a la iglesia, ¿sí? Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y le dice, yo soy tú, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, qué duro es dar coces contra el aguijón. Coces es patadas, como la patada de la mula. Contra el aguijón. O sea, entre más lo perseguía, más le dolía y más iba a estar contra él. Bueno, la vida de Pablo es impresionante porque él llega a ser creyente. Como les menciono, aquí están supremamente invitados a que cuando vuelvan a abrir nuevamente el libro de Hechos, lo tomen. Ahora, em, Bernabé y Pablo empiezan a trabajar desde allí para fortalecer la iglesia y se embarcan en 3 viajes misioneros. Y el libro de los Hechos dedica gran parte de su narrativa a esos viajes misioneros de Pablo, destacando la expansión del evangelio a muchas regiones, a nuevas regiones donde no habían llegado ni siquiera el judaísmo, ¿sí? Entonces, a ver, entonces empiezan los 3 viajes misioneros, que ahí ustedes los tuvieron para que pudieran verlos. El libro inicia con Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo desde Antioquía de Siria y su destino fue hacia la isla de Chipre, donde el evangelio fue predicado por primera vez en un contexto más amplio, ¿sí? Ellos fueron, en un contexto más amplio fue predicado. Ahora, la ruta clave. Desde Chipre viajaron a Panfilia de Perge, Antioquía Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. En cada ciudad Pablo predicó el evangelio. ¿Primero a dónde? A los gentiles. No, ¿a quién predicaba Ah, primero el evangelio? en las sinagogas, a los judíos. Muy bien, al judío, porque también decía, el mandato era primeramente al judío y posteriormente al gentil. Entonces, ellos siempre iban a las sinagogas a predicar el evangelio y después ellos iban a los gentiles. Ahora, ¿cuáles fueron los desafíos? Ellos enfrentaron oposición, persecución e incluso intentos de apedreamiento. A pesar de todo, tuvieron gran éxito, ganando muchísimos discípulos y estableciendo las iglesias sólidas en Asia Menor. Ahora, ellos tenían que volver y cuando vuelven, regresaron a Antioquía de Siria, informando cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, confirmando la universalidad del evangelio. Ahora, esto traía un problema. ¿Sí se acuerdan cuál era el problema? El celo de los judíos, me imagino. Muy bien, ese traía, muy bien, trajo un pequeño problema. Ellos les tocó hacer un concilio, ¿sí? Les tocó reunirse y hablar acerca de qué iban a hacer ellos. Después del primer viaje misionero surgió una controversia significativa. Esta controversia se basó entre si los gentiles debían circuncidarse y observar la ley de Moisés para ser salvos. Como muy bien lo mencionaron ustedes al inicio, em, ellos empezaban a pensar, oiga, ellos no han gozado de lo que nosotros gozamos en el judaísmo. Por ejemplo, ese gozo de la circuncisión, no lo gozaron. Entonces empezaron a preguntarse si deberían circuncidarlos. Ahora, pónganse ustedes a pensar un poquito, y es curioso que nosotros antes de conocer, o sea, si nosotros vamos a abrir a ver a ver el evangelio, nosotros primero entendemos el contexto judío, ¿sí o no? Dígame que sí o que no. Pues, tratamos como de, sí, se nos facilita más el contexto judío. Sí, nosotros, por ejemplo, es más, nuestro cronológico está enfocado en primero conocer el contexto judío y después conocemos al Señor. Entonces la pregunta de ellos era válida. ¿Tendremos que circuncidarlos? ¿Tendrán que ellos asirse a la ley de Moisés? Esas eran unas preguntas duras, ¿sí? Y Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para discutir el asunto con los apóstoles. Es más, ¿saben quién estaba allí? Pedro.
Pedro sí era como el más acérrimo, como que no, yo creo que ellos sí tienen que convertirse. Pero llegan allá y el apóstol Santiago concluyó, o sea, imagínense, ponen a Santiago y Santiago concluye que no se les debía imponer cargas, ¿sí? Sobre todo cargas innecesarias a los gentiles. Solo que se abstuvieran de qué. ¿Sí se acuerdan de qué se tenían que abstener? De lo muerto, los ídolos, la sangre y De la idolatría, muy bien, de la la idolatría. fornicación y de la comida contaminada con sangre, ¿sí? Y esto fue crucial para la expansión del cristianismo entre los gentiles, porque ellos no iban a tener que cargar con esas cargas que ni siquiera ellos habían sido capaces de cargar. ¿Listo? Bueno, en el segundo viaje misionero, oh, espérate, bueno, ese es el segundo. En el tercer viaje misionero, que es Quito, Pablo solidificó y profundizó las iglesias ya establecidas en un enfoque muy particular en Éfeso. Si ustedes se fijan, ya está en todo lo que es en Asia septentrional. Y eso empieza desde los capítulos 16 hasta el 18. Y el comienzo fue duro porque duró 3 años. Pablo partió como de Silas. Él partió con Silas. Sí, él partió con Silas y recorrió las regiones de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Y de ahí se le sumó Timoteo. Timoteo se les unió en el viaje. Y viajaron e hicieron muchos milagros y predicaron el Evangelio. Y el apóstol tuvo una visión en Macedonia. Pablo tuvo la visión de un hombre macedonio, pidiéndoles su ayuda y se los llevó a Europa. O sea, impresionante. El joven macedonio, esa es la profecía, la visión del joven macedonio. Y ellos fueron allá. Claves, ciudades claves que ellos visitaron. Filipos, donde Lidia se convirtió. Tesalónica, donde se establecieron las iglesias para el Señor, a pesar de la aférrima oposición. Ellos tenían una oposición muy brava, porque donde ellos iban, detrás iban los que le llamaban los judaizantes, ¿sí? Esa fue la oposición más complicada, porque detrás, o sea, ellos iban y predicaban en un lado y detrás venían los que le llamaban los judaizantes, que aprovechaban la enseñanza de los apóstoles para meterles las cargas del judaísmo. Entonces, era muy complicado. Berea, Atenas, imagínense, predicó en Atenas. Pablo predicó en el Areópago, que es donde se exponían las filosofías, las nuevas filosofías, ahí él predicó. Y es curioso porque él empezó a andar allá en Atenas y entonces a cada dios, a cada cosa, cada dios tenía su monumento, su escultura. Y entonces para ellos era muy importante que todos los dioses tuvieran su escultura. Pero había una escultura que decía al dios no conocido. Y el apóstol Pablo se pega a eso y dice, he visto mucho que ustedes rinden y son muy religiosos, ¿sí? Y dice, y tienen uno que Sí. dice al Dios no conocido, a ese es el que yo vengo a predicar, al que ustedes no conocen. Y empieza a abordarlos desde ahí. Es impresionante la exposición que hace el apóstol Pablo allí. Y de regreso viajaron por la región de Antioquía de Siria, pasando por Éfeso y Cesarea, que todas eran ciudades griegas. Bueno, en el tercer viaje recuerden que comienza en el capítulo 18 y va en Galicia, Frigia, luego se dirigen a Éfeso, donde permaneció allá 3 años. El apóstol Pablo dura 3 años allí y desde allí bajó a Macedonia, ¿sí? A Grecia, y luego planeó el regreso a Jerusalén por Troas, Mileto, Tiro y Cesarea. Y después que llega a Éfeso, fue el centro de la gran actividad misionera de Pablo, en Éfeso. Por eso es que la iglesia de Éfeso él la amaba muchísimo, ¿sí? Porque Pablo se despidió allá de los ancianos de Éfeso, los instauró allá, instauró una gran iglesia, recordándoles que tenían que trabajar fuertemente por mantenerse. Posteriormente, viene aquí
El libro de, el libro culmina con el apóstol Pablo en Roma, la capital del imperio, y su viaje hasta allí, plagado de peligros y naufragios, es un testimonio de la provisión divina y la determinación de Pablo de llevar el evangelio, ¿sí? En el corazón. Entonces, el apóstol Pablo tuvo primero eh, prisión domiciliaria en Roma. Continuó predicando el evangelio, ¿sí? Impactó a todos los que llegaban allá y su mensaje fue duradero. Durante 2 años de prisión domiciliaria, el apóstol Pablo predicó el evangelio sin impedimentos. O sea, a él le permitían hacer eso, recibiendo todo lo que él quería, ¿sí? Y enviando el mensaje de salvación a muchísimos lugares. Aunque Hechos no narra la liberación de su eventual eh, la llegada de los siervos que lo seguían, él se despide de todos, él se despide de todos. Y hay una parte que no narra la Biblia y es la muerte de Pablo, pero Pablo, en la tradición, se habla que él murió decapitado. ¿Sí? Primero que todo, él es arrestado en Jerusalén y Pablo regresa a Jerusalén y fue arrestado por el clamor de los judíos. O sea, los judíos estaban pidiendo que lo arrestaran. A él lo encarcelan en Cesarea y fue llevado a Cesarea, donde permaneció 2 años. Él estuvo 2 años cautivo allá en Cesarea, en una isla que llamaba Malta. Después es donde viene aquí la parte de la prisión domiciliaria y finalmente Pablo llegó a Roma, ¿sí? Donde él estuvo allá en prisión domiciliaria y él pidió hablar con Félix, el emperador. Después de Hechos, Lucas concluye, eh, Lucas concluye la carta que está es eh, Teófilo, oh excelentísimo Teófilo. A él es el que le dedica Lucas y el libro de los Hechos. Ay, casi no me acuerdo. Se cree que Pablo fue liberado, viajó y continuó su ministerio. Posteriormente fue arrestado de nuevo y ejecutado bajo el reinado de Nerón, ¿sí? Probablemente más o menos es entre el 64 y en el 65 después de Cristo. Y escribió varias epístolas desde la prisión en Roma, incluyendo Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, ¿sí? Ahora, el libro de Hechos de los Apóstoles es un relato dinámico de cómo el Evangelio se extendió desde un pequeño grupo de personas, ¿sí se acuerdan? Y me seréis testigos en Judea, perdón, en Jerusalén, En ¿cierto? Jerusalén. Un pequeño grupo de personas. Ahora, mire lo que hizo, y muy bien como lo mencionaba Dianita, ellos con lo que tenían, con eso ellos hacían, e hicieron mucho. Muchísimo. Hoy en día uno va a ir imagínense, ni siquiera tengo que ir a la casa de Jairito. Aquí de una vez me conecto y, y enseño, ¿cierto? Pero ellos les tocaba moverse. Pero eran las tecnologías que había en el momento. Hoy en día, ¿qué tecnologías hay para difundir el evangelio? ¿Cuáles serían? Porque esas eran las tecnologías que tenían ellos, camello, caballo y la potencia de su voz. Hoy, ¿cómo sería la forma de que podríamos llegar a muchas más personas? Por medio de la virtualidad, Muy bien, por medio de eh, la virtualidad. Tú eres capaz de tam- predicar el evangelio a diferentes personas en diferentes partes del mundo. ¿Cómo más? yendo a las casas. Muy bien. ¿Qué más? Con megáfonos, con radio, con televisión. Sí, con internet, hermano. Sí. Sí. Es más, ustedes se fijan que hay veces que uno empieza a consumir contenido basura en internet, porque eso es una delicia. Uno ve un video chistoso y empieza a darle scroll al teléfono y vea videos y vea videos. ¿Qué tal fueron todos esos videos enseñanzas? ¿Sí se fijan? Entonces, básicamente, Pablo era el youtuber de la época, porque Pablo, con lo que tenía, el man hacía, ¿sí? Demostrando el poder del Espíritu Santo, la dedicación a llevar el Evangelio, y especialmente narra la vida de Pablo y de Pedro y de Bernabé, llevando el Evangelio a diferentes partes del mundo. Bueno, ¿cómo les pareció este pequeño resumen? Muy Interesante. completo.
Ujú. Qué Bueno, interesante. entonces, súper, Impresionante la forma como el Señor manejó desde todos los puntos de vista la expansión de su palabra. Tanto así que se me olvidó de pronto mencionarlo, ese encarcelamiento también le sirvió para que la palabra llegara hasta el oído de los gobernantes, porque es allí donde el rey también reside y de allí parte para predicarle también al emperador. a Félix. Muy bien. Otra cosa también es importante allí que, por ejemplo, a veces el libro de los Hechos nos exhorta también a poder ver aquellas situaciones difíciles como oportunidades, porque Pablo estuvo preso y estando preso predicó el Evangelio. Es más, hubo hasta milagros allí donde ellos quedaron amarrados los pies y las manos en cepos, ¿sí? Donde tembló, se derrumbaron las cárceles y hasta los mismos guardias romanos creyeron en el Señor Jesucristo. O sea, el libro de los Hechos es un libro espectacular que vale la pena que todo creyente pueda leer, ¿sí? De cómo el Evangelio fue... O sea, ahí es donde uno entiende todo lo que son las cartas de Corintios, Gálatas, Efesios, todo eso uno las entiende es ahí. ¿Sí? Porque es donde donde se enfoca toda la narrativa de todas las cartas. Bueno, mis hermanos, no sé, otra cosa que me quiera mencionar, que aclaremos. Camilo, dale. Quizás otra cosa que de pronto uno no se da cuenta, pero uno viendo el libro de los Hechos, pues menciona la muerte de algunos apóstoles, pero no todos, ¿no? Ujú, Otra cosa que a veces se cree es que, por ejemplo, Pedro que estuvo en Roma, pero eso no aparece como un registro bíblico, ¿no? Que es a veces puede uno creer eso, ¿no? Por la tradición católica que uno tiene, uno como que piensa que Pedro estuvo también en Roma, pero no es claro, ¿no? sí, no, y que se piensa que él fundó la iglesia en Roma. Sí, también, exacto. Ujú. Bueno, ¿qué más? Sí, porque mirando los hechos, cuando Pablo llegó a Roma, ya existía iglesia en Roma, Sí. ya había creyentes allá. Y ahí ellos ya habían, muchos de los que habían creído en el Evangelio, en el Pentecostés fueron los que llevaron el Evangelio allá a Roma. Entonces es impresionante todo eso. Bueno, mis hermanos, no olviden los que les hace falta presentar el examen de la primera parte, presentarlo. Yo les voy a colgar los materiales para que los puedan leer y se los pongo también ahí en el WhatsApp por si tiene algún inconveniente. Pero yo veo que no han tenido inconveniente para ver los archivos, ¿cierto que no? No, no, señor. Ah, bueno, me alegro mucho. Listo, ¿no? Y este estudio es bonito, este estudio es muy bonito. Bueno, ¿cómo te ha parecido, Gracielita? ¿Animada? Ay, no. ¿Sí te has Pues animado más? sí, pues animada sí, sino que mi memoria me traiciona. No, tranquila, tranquila. Ahí estamos, ahí Eso le estamos. pasa a todos. A todos nos pasa Sí, eso. pero Mm. bueno, pidiéndole al Señor que cada día me dé esa gracia de conocerle y entenderle. Bueno, amén, hermano. Bueno, mis hermanos y hermanas, el Señor me los bendiga. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Bueno, gracias. gracias a todos. Gracias. Ah, muchas Buenas Gracias a noches, todos. gracias. Feliz bendiciones. noche.